Buenas, mi nombre es Carlos Gasper, cursante del 11º semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Y en este video les hablaré acerca de las normas ortográficas, principalmente de los signos de puntuación y de las normas de acentuación. Los signos de puntuación se emplean para señalar las estructuras de las frases y oraciones, indicar las pausas, precisar el sentido de lo que se escribe y en general conseguir la máxima claridad. De estos existen muchos signos de puntuación, pero los principales son el punto seguido, el punto y aparte, los puntos suspensivos, los dos puntos, el punto y coma, la coma, los paréntesis, corchetes y llaves, las comillas y las rayas y guiones. De estos signos, algunos sirven para matizar distintas clases de pausas y, en menor medida, marcar variaciones en la entonación, como por ejemplo la coma, el punto y coma y los dos puntos y los puntos suspensivos. Otros, en cambio, son señales básicamente de entonación, por ejemplo los signos de interrogación y los de exclamación y los paréntesis. En cuanto a las comillas, se utilizan para insertar citas o significados de palabras, o fechas o citas. Otros signos de acotación son los paréntesis y los corchetes. Las rayas o guiones largos se emplean para introducir diálogos o incisos. El guión corto, por su parte, sirve para unir o separar según los casos. Ahora vamos con las normas de acentuación. Empezaremos con la regla EGA, cuya traducción o cuyo significado son las siglas de E de esdrújulas, G de graves y A de agudas, que son las formas de clasificación de las palabras según su sílaba tónica o según su acentuación. Aunque las reglas de acentuación parecen ser la clave para poder aplicarlas, hay que saber clasificar las palabras. Ver si la A, G o E resulta sencillo con esta fórmula es fácil. El primer paso consiste en separar las palabras en sílabas, empezando de atrás y poner la A sobre la última sílaba, la G sobre la anterior y la E sobre la tercera, según en qué columna se ubique la sílaba tónica. La que se pronuncia con mayor intensidad, con o sin tilde, la palabra será AGE. Así, por ejemplo, la palabra mariposa y lápiz son graves, retratar y escorpión son agudas, lámpara y vínculo son esdrújulas, y una vez identificadas hay que aplicar las reglas de acentuación. ¿Cómo se acentúan los monosílabos? Los monosílabos son las palabras que tienen una sola sílaba, por lo general no llevan tilde, salvo algunas excepciones que hay palabras que deben distinguirse de sus homónimos. Por ejemplo, el monosílabo mi, que es pronombre, se pone el tilde para distinguirlo del mi posesivo. Por ejemplo, es para mí la noticia, ese mi que es pronombre es con el tilde, y el otro ejemplo sería mi casa es grande. Ese mi, que es de posesivo, va sin tilde. Igualmente con el monosílabo tú, que el monosílabo tú con tilde es un pronombre personal, y el monosílabo tú sin el tilde es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, tú como periodista debes informar la verdad. Eso sería con tilde, un pronombre personal. Y el siguiente ejemplo sería, tu noticia es relevante. Ese sería el monosílabo tú sin la tilde, que sería un adjetivo posesivo. A efectos ortográficos, son monosílabos las palabras en las que, por aplicación de las reglas expuestas, se consideran que no llevan hiato, aunque la pronunciación así parezca indicarlo, sino diptongo o triptongo. Ejemplos: fie, que es el pretérito perfecto simple del verbo fiar; huí, pretérito perfecto simple del verbo huir. En caso de esos dos, es admisible el signo gráfico impuesto por las reglas ortográficas anteriores a estas. Si quien escribe percibe nítidamente el hiato y en consecuencia considera bisílabas las palabras como las mencionadas. Entonces quedaría fie y ui. Ahora vamos con los tipos de acentos. Son tres simples tipos de acentos. El primero sería el acento prosódico o fonético, que es el acento que se distingue a través de la pronunciación de la palabra como tal. Luego iríamos con el ortográfico, que es el acento que se coloca gráficamente en la escritura con una tilde, el que se grafica, el que se escribe directamente en el texto. Y por último tendríamos el diacrítico, que es el acento que sirve para distinguir los significados en palabras de idénticas grafías. Un ejemplo de este tipo de acentos se vieron en los monosílabos T de tener
y T de la bebida. Y por último tendríamos los encuentros vocálicos, que son cuando en una misma palabra dos vocales se encuentran. Y según las reglas de estos encuentros vocálicos, se haría la separación para poder identificar si es una palabra grave, esdrújula o llana. ¿Cuáles son estos encuentros vocálicos? El primero sería el diptongo, que es el conjunto de las dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. A efectos ortográficos, para que haya diptongo debe darse en estas situaciones. Por ejemplo, un ejemplo de diptongo sería bue, no, fue, irá. Cuando el encuentro vocálico es de la U y la E, se mantienen unidas. No se separan en dos sílabas, sino que serían completas. Bue, no, fue, ra. ¿Cómo es la acentuación gráfica de los diptongos? La palabra con diptongo lleva tilde cuando lo exigen las reglas generales de la acentuación de las palabras agudas, graves y esdrújulas, igualmente como se explicó anteriormente. Pero primero, en los diptongos formados por una vocal abierta, tónica, A, E, O, esas son las vocales abiertas tónicas, la A, la E y la O, y una cerrada átona, que es la I y la U, o viceversa. La tilde se coloca sobre la vocal abierta siempre. Ejemplos: comunicación, periódico y miércoles. En esas tres palabras, la sílaba tónica se coloca en la palabra abierta, en la vocal abierta. Y en los diptongos formados por vocales cerradas, la tilde se coloca sobre la segunda vocal. Ejemplo, lingüístico. La tilde iría en la I, porque es la segunda vocal cerrada. La Real Academia Española dice que el grupo UI forma diptongo, por lo que no debe acentuarse más que cuando lo exigen las normas generales que se aplican a las palabras agudas, graves y esdrújulas, y sus esdrújulas. Así, no se acentúan, por ejemplo, las palabras obstruido, huido, fluido, excluido y inmiscuir, a pesar de igual que como comunicación, es un diptongo, ya que están unidos dos palabras, dos vocales graves. Esas como se rigen igualmente por la norma de presentación de las palabras graves, esdrújulas, agudas y sobresdrújulas. Por lo tanto, no llevan la tilde textualmente. El siguiente encuentro vocal sería el triptongo, que es la agrupación de tres vocales en una sílaba. Por ejemplo, anunciáis, wow, miau y wey, que sería un monosílabo completo, no se separaría. Y por último tenemos los hiatos, que es la pronunciación en sílabas distintas de dos vocales que son consecutivas dentro de la palabra. Ejemplo, aérea. Ahí sería un hiato, ya que la vocal A se separa de la vocal E, con la tilde en la E, y sería un hiato, ya que están separadas en varias sílabas. A, E, D, A. El siguiente ejemplo sería María, corrí, A, peluquería, A. La A siempre se separa se separa de la vocal que lleva la tilde, porque es un hiato. Y así se separan en sílabas este encuentro vocal. Eso sería todo. Gracias por su atención.